Buenos días, bienvenidos a a este primer encuentro, em, virtual, Perspectivas Queer e Indígenas en Abya Yala. Em, un momentito. Para el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, y el módulo operativo Repensar América Latina Real, esta actividad posiciona el diálogo académico e intelectual acerca de las categorías culturales como acciones para reconocer, visibilizar y posicionar diversas identidades latinoamericanas. En esa línea y acorde con los objetivos del CICLA, el encuentro activa los abordajes desde distintas epistemologías, con lo cual se generará un ejercicio permanente de nuestra unidad académica y en consonancia con el carácter que esta unidad posee, que es el carácter inter, trans y multidisciplinario de las investigaciones, de los diálogos y de las actividades que se proponen en el centro. La iniciativa de Mónica Bradley fue acogida con entusiasmo acá en el CICLA y esta es otra tarea significativa para el centro, porque el CICLA ejecuta, contribuye, acompaña en las pasantías de personas estudiantes, pasantes de posgrado o postdoctorados, por ejemplo, con lo cual se reafirma también un carácter receptivo que permite el intercambio de saberes, el fluir de conocimientos y el acompañamiento académico para aquellas personas que están en su proceso de estudios de posgrado y que alcancen su objetivo. Asimismo, es innegable el diálogo que el CICLA ha tenido con el programa de doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de esta universidad y que evidencia esa vinculación tan significativa en los ámbitos académicos e intelectuales, porque Mónica es estudiante doctoranda de ese programa de doctorado. En, en estos precisos momentos en que no solo la sociedad costarricense, sino que lo extendemos a la a las sociedades centroamericanas, latinoamericanas, y el panorama mundial no es tan alentador, espacios como este encuentro revitalizan, hacen que no se pierda esa llama que debemos mantener viva, en donde son significativos dos actos. Uno, el diálogo, el intercambio, la escucha, el respeto, eh, la postura epistemológica, el pensamiento crítico, tolerante, pertinente para un diálogo como el encuentro. Y otro elemento significativo es, para mantener esa llama viva, es esa revitalización, ese posicionamiento en la palestra, en estas sociedades globales que están enfrentando tan significativas, tan violentas formas de acallamiento y de invisibilización de las comunidades indígenas, las comunidades diversas y, en fin, en el ser humano como ser de cultura, como ser pensante y propositivo para sociedades tolerantes en un futuro. Entonces, el espacio es sumamente valioso. Quiero agradecer aquí a dos personas en particular, a Mónica Bradley, por esta proposición, que yo creo que este primer encuentro seguirá, que no sea el primero y único encuentro, que este encuentro continúe, sepa que las puertas del ciclo están abiertas para darle continuidad a esta actividad tan valiosa, y a la doctora Alexandra Ortiz Wallner en el acompañamiento que a su vez ha tenido con Mónica y en la propuesta tan valiosa que el día de hoy escucharemos. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ivania.
Bueno, quiero dar la bienvenida a todas las personas aquí. Estoy muy feliz y muy emocionado por compartir y crear este espacio con ustedes. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a todas las personas participantes y ponentes por estar aquí hoy. Es un honor poder compartir este encuentro con ustedes y construirlo desde distintos lugares, saberes y experiencias. La idea de este evento es que no es solo un evento académico, es un espacio donde se entrelacen voces indígenas, queers y otras presencias para imaginar colectivamente nuevas formas de pensamiento y acción que desborden los marcos dominantes. Desde distintos territorios de Abya Yala, el nombre que muchos pueblos originarios dan a este continente como un territorio vivo, tejido de historias, luchas y efectos, nos reunimos para fortalecer vínculos, compartir saberes y reflexionar juntos cómo nuestras experiencias, lenguajes, poéticas y resistencias pueden abrir caminos hacia futuros más justos, más conectados y más decoloniales. Ese espacio nace del compromiso con formas de conocimiento que no separan cuerpo, territorio y palabra. Propone un diálogo entre teoría, práctica, creación y sobre todo la escucha colectiva. Em, bueno, también queremos reconocer que este encuentro se realiza desde tierras ancestrales de los pueblos indígenas que han cuidado este territorio desde tiempos inmemoriales. Reconocemos la presencia viva y continua de estos pueblos originarios que hoy en día se conoce como Costa Rica, incluyendo los Bribri, Cabecar, Malecu, Gnave, Brunca, Terava, Chorotega y Huectar. Honramos su conocimiento y su resistencia y sus aportes constantes a este territorio y reafirmamos nuestro compromiso de escuchar, respetar y aprender de sus formas de saber y de ser. Em, pero también, como nos recuerda el doctor Jos M. Pierce, nuestro conferencista magistral, el reconocimiento por sí solo no basta. La tierra no necesita ser nombrado, necesita ser cuidado. No es un objeto, sino un pariente, un cuerpo que sostiene otros cuerpos. Reconocer sin hacernos responsable es un gesto vacío. No se trata de solo saber dónde estamos, sino preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para acompañar y honrar estas tierras y a quienes las han defendido por generaciones? También, como Ivania, quiero agradecer profundamente el Centro de Investigación de Identidad y Cultura Latinoamericanas por abrazarme, abrir sus puertas para que pueda hacer mi pasantía de investigación y estar aquí para crear este encuentro, co-crear con ustedes este encuentro. También el doctorado en estudios de la cultura de la sociedad y la cultura y la Universidad de Costa Rica por el respaldo institucional y el compromiso a espacios críticos y plurales como este. Quiero agradecer, doctora Ivania Barbosa Leiten, que me abrazó desde el principio con un sonrisa, un bienvenida y acompañamiento a mi tutora de esta pasantía, a la doctora Alexandra Ortiz Waldner, que ha estado ahí conmigo cada momento, y especialmente a Elena Chavarría Perrocal, cuyos trabajos en diseño, organización y apoyo cercano ha sido fundamental. Sin ella, este espacio no tomara forma. Entonces, gracias a todos ustedes por estar aquí y por ser parte de este encuentro. Y en este marco es un honor también presentar la conferencista magistral al Dr. Joseph M. Pierce, ciudadano de la Nación Cherokee. El Dr. Pierce es uno de los investigadores en residencias para el año 2024 a 2025 en el Museo de Arte Moderna, la MoMA. Es profesor asociado en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas y director inaugural de la Iniciativa para Estudios Indígenas y Nativo Americanos en Stony Brook University. Es autor de Argentine Intimacies, Queer Kinship in the Age of Splendor, 1890 a 1910, SUNY Press 2019, y de su próximo libro,
Para este año, Speculative Relations, Indigenous Worlding and Repair de Duke University Press. También ha coeditado Políticas del Amor, Derechos Sexuales y Escrituras Disidentes en el Cono Sur de Cuarto Propio 2018 y el número especial de GLQ, A Journal of Lesbian and Gay Studies, titulados Queer y Queer, Américas, Traducción de Colonialidad y lo Inconmensurable de 2021. Su trabajo ha sido publicado en revistas como Revista Hispánica Moderna, Critical Ethnic Studies y Latin American Research Review, así como en medios como Hyperallergenic, Truth Out, Indian Country Today y Revista Terremoto. Junto con S.G. Norman, Wairajuri co-curó la serie internacional de performances Knowledge of Words, centrado en la sanación, la memoria y soberanía a través de arte indígena. La obra de Dr. Pierce nos ofrece herramientas poderosos para pensar las relaciones entre parentesco, crítica indígena, género, sexualidad y soberanía desde más allá que Abya Yala. Su enfoque relacional y profundamente ético nos invita a repensar cómo habitamos el mundo y con quiénes. Estoy muy emocionada de tener el Dr. Pierce aquí hoy, entonces por favor demos un cálida bienvenida a Joseph Pierce. ¡Qué presentación! Dios mío. Eh, sí, el agradecimiento es mío también para Mónica y todo el equipo por la invitación y por la bienvenida. Estoy en mi casa en el territorio Lenape-Hocking, el territorio de comunidades, distintas comunidades Lenape. Em, Soy ciudadano de la Nación Cherokee. Voy a estar presentando un poco, tengo una presentación PowerPoint que les voy a mostrar, a ver si me dan permiso para compartir pantalla. Em, la... Sí tengo, ok. Ya, ok. Em, La cosa que, como típicamente hacemos en literatura y departamentos de lengua o de literatura y cultura, es leer un paper, cosa que no voy a hacer. Em, Así que sí, porque también quiero que esto sea un poco más conversacional y voy a tratar de presentarles. Un poco de el libro que ya terminé, pero que va a salir el 29 de agosto. Y luego les puedo poner el enlace con un código de descuento en el chat. Em, pero para poder entrar en esta presentación, hay dos términos clave que les quiero explicar así brevemente, que viene en el título de la obra, es Speculative Relations. El primer término es especulación, que hoy en día típicamente pensaríamos en la especulación financiera, pero en el libro tomo su acepción original, que tiene que ver con, desde su traducción del griego al latín, me puse muy etimológico en ese sentido, eh, de mirar hacia el horizonte, o sea, mirar hacia afuera, y también la introspección, una mirada hacia adentro. Entonces, la especulación, como lo estoy manejando, tiene que ver con una doble mirada, una múltiple mirada que nos invita a reflexionar desde un lugar situado. Eso es lo más importante. Y el otro término es la relación, que en este caso tiene más fuerza en los estudios indígenas, como sistema de reciprocidad, mutuo reconocimiento,
una relación o estar en buenas relaciones implica navegar las formas de parentesco entre seres de distinta índole, pero también estoy pensando en contar una historia, en un relato, ¿no? Entonces, estoy jugando un poco con las acepciones de estos dos términos, especulación y relación, para tratar de llegar a una metodología y eso es un poco lo más importante que quiero decir al comienzo, que es que este trabajo tiene que ver con proponer una metodología de relación, una metodología en base a conocimiento de mi comunidad, Cherokee, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros seres, pero también proponer que hay formas de extender esa práctica, esa praxis, hacia distintos objetos de estudio. Y creo que esto es importante para nosotros hoy, pensar en cómo desde los estudios indígenas y con su intersección con los estudios queer, disidentes, trans, podemos proponer nuestras propias metodologías para llegar a conclusiones distintas, a relatos distintos de los normativos o los coloniales o los occidentales en ese sentido. Entonces, lo que les voy a proponer brevemente, a presentar brevemente, es un fragmento del cuarto capítulo del libro que se titula Cuerpo. Em, todos los títulos de los capítulos tienen como una palabra como título y este se llama Cuerpo y en el capítulo sobre el cuerpo hay un argumento central que es que el indio, y no necesariamente el indígena, sino el indio, siempre está encuerado en el imaginario colonial. Y estoy jugando un poco con la terminología en inglés entre desnudo o nude y desnudo como naked. Tenemos esas dos palabras en inglés y pensé en una traducción que encuerado se aproximaría más a eso porque te da un poco más el sentido de cuerpo, ¿no? Em, entonces, el comienzo desde esa premisa que es que como el desnudo es un aparato, una metodología que viene desde la historia del arte, desde las bellas artes, de hecho, en el mundo occidental, el indio no puede caber dentro de ese imaginario. Siempre está encuerado en el imaginario colonial. Y la propuesta entonces es cómo llegar desde este posicionamiento a un, quizás si se quiere, empoderamiento, una resistencia incorporada, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos imaginamos y cómo diferentes artistas, como les voy a mostrar, han intentado proponer otros imaginarios, ¿no? Voy a presentar algo así muy rápido. Em, Esto quizás no vale necesariamente es un poco, no hay que repetir tanto eso, pero desde las primeras relaciones, cartas del descubrimiento, em, como la carta a Sant'Ángel de Colón, los conquistadores se asombraron con el desnudez de las comunidades indígenas. Entonces entra muy tempranamente en el archivo colonial. También Pero Vallecamiña, también Amerigo Vespucci. Vespucci es un caso quizás un poco más interesante que se toma la licencia
de describir muy detalladamente el cuerpo, sobre todo femenino, de las comunidades que estaba viendo en Sudamérica y trata de describir cómo, a pesar de lo que él pensaba que iba a ver, las mujeres que estaba viendo eh, no están tan deformadas como presumía, ¿no? Inclusive son hermosos estos cuerpos que está viendo. Ta, ta, ta. Otro que quizás conozcan el grabado de Theodore de Gaulle con la América alegórica. Y en este caso me parece que pasando un siglo tenemos versiones de este imaginario con la mujer indígena en la hamaca, con el hombre europeo, con todo la parafernalia de su estación, ¿no? El navío, la bandera, etcétera, el astrolabio, eh, indicando un encuentro que siempre depende del cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo es así como un tropo que fundamenta cómo se entiende el cuerpo indígena en el imaginario colonial. También no tenemos una respuesta de parte de esta mujer en la hamaca, ¿no? No tenemos una respuesta en el archivo colonial. Y lo que me gustaría proponer quizás es cómo sería su respuesta. ¿Cómo sería la respuesta de esta mujer en la hamaca pensando que eh, ella le está dejando ver su cuerpo, está dejándole ver el cuerpo a Vespucci y cómo sería su respuesta? Les invito a pensar quizás una respuesta de su parte. Y yo tengo una respuesta especulativa en el libro que voy a saltar porque quiero llegar a los siguientes ejemplos. Ya, voy bien. Entonces, em, trato un par de casos, de estudios de caso, ¿no? La primera parte tenía que ver con el contexto de cómo se llegó a consolidar lo que algunos académicos como Pete Siegel y Zeb Tortorici han llamado la etnopornografía. La mirada colonial hacia el cuerpo desnudo siempre es una suerte de etnopornografía en donde está siempre tratando de entrar en el cuerpo del otro, capturar, eh, contener, entender. Y esta ideología persiste, ¿no? Entonces, si entendemos una primera parte colonial, podemos pasar a una segunda parte que viene del fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en donde estudios antropológicos con la naciente disciplina de la antropología que nace en el mismo momento que la fotografía, em, llega a consolidar esa mirada etnopornográfico en los museos y también en la fotografía. Entonces, este ejemplo tiene que ver con el antropólogo Robert Lehmann Nietzsche en el Museo de la Plata en Argentina, que va a un ingenio de azúcar en el norte de azúcar, en el norte de Argentina, en la zona de Salta y de Jujuy, eh, para precisamente estudiar las comunidades indígenas que estaban presentes en la plantación de azúcar. Entonces, el director del museo va para estudiar los cuerpos indígenas porque se han migrado a trabajar en estos ingenios. Entonces llegan a constituir una mano de obra
pero a la vez un sujeto de estudio ya consolidado para el antropólogo. Entonces, Le luego publica su estudio en 1908, incluyendo medidas de color de piel, color del ojo, textura y color del cabello, salud dental de aproximadamente 160 trabajadores, y también incluye 50 fotografías. Y las fotografías que les voy a mostrar a continuación son fotografías antropométricas. Entonces son un poco difíciles de ver, pero un poco lo que quiero proponer es cómo podemos mirar esas imágenes con cuidado. Entonces, en este ejemplo vemos algo que no debemos ver. Eh, Vemos el antropólogo Leman Nietzsche que está supervisando el proceso de sacar una fotografía antropométrica. El sujeto está parado y en la versión final vamos a ver que está parado en las tres poses clásicas de frente, de perfil y de costado, como en este caso. Se llama Mariano, este sujeto, incluye su nombre y su edad aproximada en el estudio final, pero lo que me parece importante de esta imagen es que en la versión publicada, Lemaniche se ha recortado de la fotografía, de la imagen. Vemos en el centro es la versión publicada en el informe de Lemaniche y se ha quitado del marco de la fotografía. Entonces, lo que quiero proponer acá entonces es cómo la antropología como disciplina trata de sacarse del marco, trata en su afán de proponer un acercamiento objetivo, tiene que eliminar su presencia del mismo proceso de crear la fotografía. Y sin embargo, em, como podemos ver, y sin embargo, la sombra de la antropología no se puede eliminar del todo. Si ven Estoy tratando de mirar esto, porque tengo... Ok. Si ven en la pared detrás, hay una sombra que se extiende detrás del cuerpo de Mariano. Esta es la sombra del antropólogo o quizás del fotógrafo. Em, y ahí, en ese sentido, lo que vemos es cómo, a pesar de su intento por consolidar una mirada etnopornográfica, lo cual implica incorporar la relación, o sea que proponer que no hay una relación física entre el antropólogo y el fotógrafo y el sujeto, todavía podemos leer la sombra como un acto de presencia en este proceso de sacar la foto antropométrica. Entonces, ese es el primer ejemplo en donde trato de explicar la sombra de la antropología y quiero enfatizar la idea de que em, el cuerpo desnudo funciona como una vía hacia la vuelta taxonómica del cuerpo indígena en data para luego ser estudiado en el museo por el antropólogo. Entonces, lo que vemos aquí es el proceso a través del cual el cuerpo desnudo indio se vuelve información, data, para el museo. Ujú. Un segundo ejemplo que viene un poco más del mundo del arte. Estas fotografías anteceden, de hecho, el primer caso y vienen de la frontera entre los estados coloniales de Estados Unidos y México, en comunidades Hopi y Navajo, en el sur oeste
de Estados Unidos y también Mojave. No voy a hablar tanto del fotógrafo, era un noruego o norteamericano que Monsen, que viajaba en el sur de Estados Unidos, el suroeste, sacando fotos al comienzo de diferentes comunidades, también de ferrocarriles como parte de diferentes expediciones. Entonces, aquí también tenemos el caso de cómo la infraestructura forma parte de cómo se consolida el cuerpo indio desnudo. Aquí tenemos un ejemplo típico de Monsen, de una comunidad en Oraidi, que es un pueblo importante de la comunidad Hopi, con algunos jóvenes que están caminando, una mujer que está caminando hacia el fotógrafo. Y lo que les voy a mostrar a continuación es otro ejemplo de una foto de la etnopornografía, y en este caso tiene que ver con mujeres jóvenes, con niñas. También es un poco difícil de ver, pero de nuevo estoy tratando de proponer una forma de cuidar esa subjetividad, ¿no? Esa forma de acercarnos a los cuerpos. Entonces, en esta fotografía em, vemos cómo Monsen anota en sus apuntes que forman parte del archivo que los Mojave, las mujeres Mojave son atractivas. Vemos cómo en esta fotografía hay dos niñas posadas en una roca, y seguramente no pidió permiso para sacar esta foto. Seguramente las niñas estaban bañándose en el río y llega Monsen y les pide que posen para que pueda sacar esta imagen. Y pienso en cómo están posadas estas niñas y cómo, de hecho, con los brazos cruzados de la que está un poco más arriba, podemos tratar de ver cómo se está cuidando ella misma, cómo se está tratando de mantener intacto su cuerpo. También la mirada hacia abajo de la que está un poco más abajo, y en cómo no puede ver el proceso de ser fotografiada. Y lo que voy a proponer, bueno, un poco de contexto con esto es que Monsen en realidad lo que hacía era viajar por Estados Unidos y dar discursos sobre sus viajes. Daba diferentes discursos en Nueva York, en Chicago, en diferentes ciudades, precisamente tratando de formar parte de un circuito de artistas, de medio etnógrafos artistas que estaban fotografiando terrenos salvajes. Eso formaba parte de su atractivo, ¿no? Para el público, sobre todo en el este de Estados Unidos, el público civilizado consumiendo el cuerpo indio desnudo, básicamente es el punto. Y sin embargo, aquí llego a la vuelta que les quiero demostrar. La poeta Mojave, que es de la misma comunidad que estas niñas, Natalie Díaz, que es una de las poetas más importantes de indígenas en Estados Unidos hoy en día, nos da una pista sobre cómo podemos intervenir en este proceso fotográfico, inclusive desde hoy en día. Voy a leer el poema y luego tengo una traducción en la siguiente diapositiva. Dice Díaz. Aha Makav is the true name of our people, given to us by our Creator who loosed the river from the earth and built it into our living bodies. Translated into English, Aha Makav means the river runs through the middle of our body, the same way it runs through the middle of our land.
Y lo que me parece importante del poema de Díaz, que viene de su poemario Postcolonial Love Poem, que es que el, el proceso de sacar la fotografía de Monsen depende de sacar las niñas del río donde estaban jugando. Y lo que no puede ver Monsen, lo que no puede, pero lo que sí captura, de hecho, la fotografía es que el río no está abajo, el río no está fuera del marco, sino dentro del mismo cuerpo de estas niñas. El río corre por el centro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que quiero proponer es que yendo a respuestas de parte de una poética mojave, podemos ver cómo la fotografía a la vez omite la relación que tienen estas niñas con su propio territorio y captura si podemos ver, si tenemos la disposición de ver que ese río que moja su cabello, que ha mojado sus cuerpos, es su mismo cuerpo y que ese río que forma parte de su territorio, de su cuerpo, eh, es algo que sí captura, que sí existe en la fotografía, pero para Monsen simplemente eran eh, indias desnudas. Ahora, quiero finalizar con una propuesta un poco más, un caso un poco más contemporáneo, que viene de una fotógrafa Métis Dana Danger, que vive en el norte de Canadá, eh, el llamado Canadá, y tiene dos series de fotografía que me parece que son importantes eh, para este propósito. La primera serie se llama Vegans y ese es un juego de palabras que tiene que ver con el lenguaje de la caza, de cazadores que hablan de cómo cuando se caza un venado se refiere sobre todo a ese proceso de cazar en términos sexuales, sobre todo utilizando lenguajes que se refieren al cuerpo femenino. Entonces, big ones, big guns, en este caso serían pechos grandes a la vez que una casa grande. Em, Ese es el primer caso. El segundo es una serie de máscaras eh, que ha producido Danger, que cubren la cara con diferentes formas de diseño Métis, em, pero que en vez, al mismo tiempo que habla de un proceso de BDSM, también tiene el nombre, las máscaras llevan el nombre de kinship masks, ¿no? Máscaras de parentesco o máscaras de relación. En el caso de las máscaras, aquí podemos ver un ejemplo en donde la mirada del sujeto nos interpela como sujetos precisamente de una construcción histórica etnopornográfica. Entonces, aquí la mirada nos interpela y nos pregunta si nosotros estamos dispuestos a entrar en relación con este sujeto. En el caso, bueno, además, creo que esta interpelación también depende de quién es el sujeto que está mirando, a la misma vez que
que establece una forma mm, eh, erotizar eh, la especulación, que es un poco el punto que quiero subrayar acá. Y la primera serie, de hecho, viene de la serie Big Guns, que ese es una fotografía de Adrian, que esa es una foto bastante reconocible en la obra de Danger, que ha circulado en diferentes lugares, sobre todo también en publicidades y en revistas en Canadá, en donde pueden ver cómo también la interpelación de la mirada nos hace preguntar cómo nosotros como espectadores hemos sido construidos para mirar el cuerpo indio desnudo. Entonces es una mirada y una pose desafiante, es un cuerpo que pide o que no pide espacio, sino que ocupa el espacio. Es un cuerpo que nos invita a cuestionar la relación entre violencia de género y violencia contra de la caza, ¿no? O cómo la gente que va a cazar, sobre todo en contextos coloniales, no están en buena relación con los animales que están cazando. Y entonces aquí tenemos una pose desafiante, una mirada histórica, una mirada que nos interpela también de manera erótica, pero que siempre hay como un distanciamiento que tiene que ver con esa suerte de consolador animal, ¿no? Un prostético que está en el centro del pubis de Adrian, ¿no? Entonces, voy a saltar esto. Tenemos estos tres diferentes ejemplos, desde la etno a la indio pornografía. Entonces, en el primer caso, tenemos el proceso de establecer la fotografía antropométrica con Lehmann-Nietzsche, en el caso del norte de Argentina, con comunidades, sobre todo del sur de Bolivia. En el centro, la fotografía de Monsen, que trata de estetizar el cuerpo indígena desnudo, pero que no puede entender la relacionalidad que existe entre estas niñas y el mismo terreno donde están posadas. Y en el caso de Danger, una mirada desafiante que ocupa el espacio de la indio pornografía, que nos invita a erotizar la mirada, pero manteniendo una relacionalidad que no existe en los primeros dos ejemplos. Entonces, aquí voy a terminar para poder conversar, pero les quiero contar un poco una anécdota final sobre algo que me pasó cuando estaba haciendo este proceso de investigación, que era que estaba pensando en la pornografía indígena, estaba pensando en el cuerpo erotizado y yo me pregunté en algún momento que si había visto en algún momento una pornografía con actores indígenas, una pornografía sobre todo comercial. Y, y la respuesta es no. O sea, que yo, que no les voy a contar todos mis secretos, pero el repertorio de la producción de cuerpos erotizados eh, también incluye la pornografía comercial, también incluye más hoy en día la pornografía como individual, DIY. Pero yo me preguntaba que por qué no había visto antes un cuerpo indígena en el mismo panorama
en el mismo contexto que los otros cuerpos. Y, y como preguntando a un par de amigos, luego me recomendaron una película que es esta, que vienen estas capturas de pantalla, vienen de una película que se llama Dust Unto Dust, que tiene así como un nombre bíblico, pero que supuestamente incluye estos dos actores indígenas. El de la izquierda se llama eh, No Name, o sea que no tiene nombre, y el de la derecha se llama Broken Wing, a la quebrada, ¿no? Y, y yo no sé si en realidad son actores indígenas, pero lo que me llamó la atención es que esta obra fue producida en el año 1970, o sea que justo después de Stonewall, en el mismo momento de la ocupación de la isla Alcatraz, o sea que era un momento muy importante para esta intersección entre comunidades LGBTI y el movimiento naciente de empoderamiento indígena, sobre, bueno, en este caso de Estados Unidos o de la isla Tortuga. Y la- el único largometraje que encontré es, de hecho, uno de los primeros largometrajes comerciales producidos por estudios de pornografía en Estados Unidos. De hecho, se comenzaron a producir con guión y todo solo el año anterior, en el 69. Entonces, esta obra es una de las primeras y luego hay como un largo intervalo donde pues, parece ser que no se han producido mucho más. Pero el hecho es que en esta obra eh, comienza con una voz omnisciente que nos habla de cómo estos tres sujetos pueden ver, hay un tercero en la captura en el medio, hay un tercer sujeto que es un hombre blanco, entonces hay dos indígenas y un hombre blanco, y en esta voz omnisciente nos avisa que los cuerpos no pueden estar juntos en la vida terrenal, sino solamente en la vida espiritual. Entonces, lo que ven en la imagen de la derecha, de hecho, es cómo comienza y cómo termina la película. Hay un- una pelea entre los tres, se matan los unos a los otros, luego hay otro que se suicida y solo en su vida espiritual pueden estar todos juntos. Entonces lo que ven al lado derecho es como el final feliz donde dentro de el mundo del largometraje que acabamos de ver varias escenas de sexo entre los tres, en realidad solo pueden estar juntos cuando han perdido el cuerpo. Y es una cosa que me llamó mucho la atención y me pareció indicar cómo inclusive en un lugar donde supuestamente estamos viendo cuerpos pornográficos, el cuerpo indio, a pesar de estar acá a propósito desnudo, también hay una forma de desincorporar, em, de quitarle peso, quitarle materialidad de ese cuerpo y proponer que solamente en la vida espiritual estos tres hombres pueden estar juntos. Y nada, luego me pueden hacer más preguntas sobre la película, pero voy a terminar ahí y ver si tienen comentarios, preguntas y si podemos hablar un poco más de cuerpos
cuerpos desnudos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Súper interesante. Ya voy a ordenar su libro después de eso, que de fijo me va a ayudar mucho en mi tesis. Gracias por tus aportes y bueno, ya vamos a abrir. Yo estoy poniendo atención del Facebook Live, también el chat, entonces se pueden escribir preguntas ahí o se pueden abrir, poner su mano si voy tratando de contestar en orden. Se quedaron sin palabras. Se quedaron sin palabras. Ahora quieren ver la película. Sí, yo quiero ver la película. Ok, ya, Alexandra, voy a... em, Voy a poner mi video. Muchas gracias, Joseph. Me encanta. Yo no conocía tu trabajo, entonces me siento muy, muy, muy contenta de poder acercarme a toda tu labor y cómo nos, por lo menos desde esta presentación que has hecho, cómo nos has llevado a pensar desde otros lugares. Y yo veía mucho los diferentes materiales con que estás trabajando en ese libro y tal vez, bueno, me gustaría que nos contaras un poco, eh, porque creo que también es una pregunta que podemos hacernos. ¿No? Si el texto, ¿verdad? O la producción textual es lo que, de donde podemos partir para hacer cierto tipo de reflexión o producir un conocimiento que esté situado desde otros lugares, pero yo veo la potencia que tienen las imágenes, ¿verdad? El lugar de la poesía, y tal vez podrías contarnos un poco más, ¿verdad? Cómo se compone ese mundo muy, muy, muy diverso de fuentes o de interpelaciones, ¿verdad? Que te da, yo creo, también esos saberes. Eh, si quieren la versión confesional, bueno, yo, mi entrenamiento en el doctorado, estudié sobre todo letras, ¿no? En un departamento de español y portugués, y mi primer libro tenía que ver sobre todo con literatura, ¿no? Entonces tengo sobre todo entrenamiento en literatura latinoamericana. Em, pero entonces, por eso quizás siempre trato de volver a una apuesta poética para un poco la respuesta, ¿no? O la vía alternativa. Em, pero no me limitaba en este libro. O sea, en este libro, en este proyecto, yo me dejaba llevar por diferentes archivos, diferentes objetos, diferentes también intuiciones, en donde, em, nada, como que me dejaba llevar por donde me estaban guiando los materiales. Y al final de cuentas es demasiado, porque son fotografías, obras de arte en pintura, escultura, poesía, novelas, archivos territoriales, archivos de adopción, archivos de diferentes procedimientos legales.
Entonces, en realidad, yo creo que parte del acercamiento interdisciplinario de los estudios indígenas, a la vez que el acercamiento interdisciplinario de los estudios queer disidentes, nos posibilita em, no aferrarnos a un solo objeto de estudio, ni tampoco a una solo metodología de acercarnos a esos objetos de estudio. Entonces, lo que yo traté de explicar un poco con especulación y relación es que yo me estoy tratando de posicionar ante los diferentes materiales, pero siempre volver a donde estoy plantado, siempre volver a mi lugar y la, cómo mi propio posicionamiento exige em, eh, dar cuenta de la diversidad la diversidad de la producción artística, cultural de las comunidades en diferentes partes del mundo, sobre todo entre comunidades indígenas, en donde siempre ha habido respuestas a esta objetificación de nuestro cuerpo, pero desde mi punto de vista, no hemos necesariamente tenido como las herramientas para poder articular esas respuestas. Y estas respuestas vienen en formas de producción de distintas formas. Entonces, para mí no tenía sentido limitarme a un solo género de producción. Y creo que también trato de... Sí, creo que, creo que es eso. Muchas gracias. Sí, yo pienso también, es interesante. Yo no conozco mucho, pero acabo de comprar el libro de Janet Rogers de Red Erotic y esa interdisciplinaridad está ahí con la poesía, con las fotografías también. Y Erika Calderón tiene una pregunta. Dice, los cuerpos de las dos primeras fotografías estaban desnudos siempre. ¿Era la forma habitual de estas personas o solo posaban desnudos para las fotografías? No, precisamente Lehmann Nietzsche les pidió expresamente que se desnudaran para las fotos. Sí, Muchas gracias. ¿Y Ali? Gracias. ¿Me escuchan? sí. Ok, muchas gracias y saludos. Tengo dos preguntitas muy rápido. Yo soy Bribri. Y entonces la primera es, al menos por lo que es que aquí donde estoy se me va la luz y viene, se va la luz y viene. No sé si no lo seguí constante para tener la pregunta, para entenderlo. La investigación, la explicación sobre la percepción sobre el cuerpo, ¿verdad? De los pueblos. Me escucho o entiendo más, es una percepción del investigador, no una explicación de los pueblos o de los, por decir de alguna forma, de los investigados sobre cómo ve, cuál es su percepción sobre el cuerpo o sobre el desnudez de su cuerpo. Es como lo percibo, ¿verdad? Es como que solo el investigador dice eso, está así, 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 así. Eso es. Esa es la primera pregunta. La segunda, eh, los términos que utiliza usted es de indio. ¿Bajo qué concepto? Es un término que aquí, al menos en Costa Rica, ya se había eliminado hace tiempo por ser un término colonialismo y un poco peyorativo acá. ¿Eso lo está usando bajo cierto concepto específico de investigación o es el término que se usa en general en esa parte? Estoy jugando un poco con reapropiar el término indio. O sea, nosotros también tampoco usamos indio ante gente blanca. O sea, nosotros usamos indio entre nosotros. Eh, yo creo que, claro, hay cosas que uno
yo, para dar un poco, contestar la pregunta con un poco de contexto, en Estados Unidos, sobre todo, indio es un término que tiene vigencia legal, o sea que legalmente muchas leyes se refieren a Indian, o sea, indio, y que la jurisprudencia también depende de ese término. Culturalmente, nosotros también hemos dejado atrás el término desde hace décadas y preferimos usar el término propio para nuestros pueblos. O sea, yo utilizo sobre todo Chalagui, que es el nombre que nosotros tenemos para nosotros mismos. Ahora, en el texto que les estoy presentando, estoy jugando un poco con las expectativas coloniales, o sea que en la mirada blanca seguimos siendo indios, pero cómo nosotros podemos dar una vuelta a esa mirada al em, eh, reapropiarnos nuestra propia forma de erotizar el cuerpo eh, eh, que siempre ha estado expuesto a la mirada colonial. Esa es un poco la propuesta. Entonces, claro, yo no creo que, no estoy abogando a favor de utilizar indio para todos, sino que estoy tratando de devolverle el lenguaje que utilizan en ese contexto con un poco de ironía que quizás no se transmitió. Pero la primera pregunta sobre cómo se entiende el cuerpo, el ejemplo segundo en donde hablo de la fotografía de las jóvenes y la poesía de Natalie Díaz, creo que ese es el ejemplo en donde trato de demostrar cómo em, el entendimiento corporal dista mucho de la perspectiva colonial y que solo a través de un entendimiento enraizado en las propias comunidades podemos ver cómo em, restablecer nuestras propias formas de acercamiento metodológico a estos problemas. O sea que lo que quería proponer es que en la misma, en la misma fotografía vemos las dos cosas. Vemos la mirada colonial hacia estos cuerpos, pero lo que no hemos tenido hasta, o lo que estoy proponiendo es que inclusive en este momento de la captura fotográfica de los cuerpos, si podemos leer a través de la poesía de Natalie Díaz, la relación corporal todavía sigue siendo parte de la fotografía. Evidencia la fotografía la relación corporal que tienen estas niñas con su propio territorio, si sabemos leer bien o leer de modo distinto. Eso es un poco lo que quería proponer. Entonces, claro, voy a un miembro de la propia comunidad que hace un siglo, ¿no? Estaba se había sacado la foto y Natalie estaba escribiendo hoy día, pero yendo a cómo se entiende el embodiment, ¿no? La relación corporal a través de su intervención poética. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora para cerrar, solo voy a leer los comentarios que están en el chat y
darle las gracias por estar aquí y para su charla tan interesante. Dice Erika que es interesante que les pidiera posar desnudas porque implica mucha violencia y ejercicio de poder. Dice otras excelentes preguntas, Ali. Y Alejandra Sano dice, gracias por la sensibilidad y la fuerza que contiene su investigación. Es notable el aspecto de intuiciones y multidisciplinaria que nos ofrece una reflexión profunda y crítica. El concepto de especulación como metodología y como estrategia de lectura, de reflexión y sobre las fotografías e imágenes. Algo a mí me resulta muy interesante y coherente desde su perspectiva porque nos permite mantener la conciencia de la mirada objetivizante y colonial y la devolución que se hace de esta desde los cuerpos colonizados en las fotos. Gracias. Y disculpen la escritura que voy en bus. Bueno, yo sé que tenés otro compromiso hoy, entonces damos demasiado gracias por tomar el tiempo para acompañarnos y ha sido un honor y muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Entonces ya vamos a tomar un descanso como de 5 minutos y después continuamos con el siguiente mesa. Muchas gracias a Joseph por esa conferencia tan interesante. Aprendí un montón y estoy emocionado por leer tu libro.